la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barinas, Carolina del Norte. Hermanos, la palabra del Señor se encuentra en Mateo, capítulo 6, del 5 al 15. Y lo leemos de la siguiente manera, dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos para pedirte, Señor, que nos hables en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos amados, el tema de hoy es acerca del Padre. ¿Por qué? Porque el Día del Padre ya viene. Es el próximo domingo cuando lo celebramos. Pero el próximo domingo va a haber una sorpresa. Así que por eso traje por adelantado el tema del Padre en el día de hoy. Hermanos amados, cuando hablamos del Padre celestial, estamos utilizando un concepto que no era muy común para el pueblo judío en los tiempos de Jesús. ¿Saben? En los tiempos de Jesús se escuchaba acerca del Padre, pero el Padre tenía otra referencia, otra idea, otro concepto. Y lo vamos a explicar hoy día. En el tiempo de Jesús se conocía del Padre como con el nombre de Yahweh. Incluso el nombre de Yahweh a través de los años ha ido incrementándose en transliteración, lo cual significa de que solamente aparte del nombre Yahweh se le transliteraron otros nombres a Dios. Y por eso que hay un total de 101 nombres derivados del nombre Yo soy el que soy. Por eso ustedes ven en sus pantallas precisamente ahí una cantidad enorme de nombres que tienen que ver con el nombre de Dios. De una forma diferente u otra, escrito diferentemente, porque nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Cuando Dios se presentó ante Moisés, le dio un nombre y Moisés lo repitió con ese acento, lo cual se entiende que fue el hebreo babilónico, el hebreo original, incluso no el hebreo actual. Ese fue un tipo de hebreo cuneo que vendría siendo antiguísimo, que
hoy en día ni siquiera se llegaría a pronunciar de esa forma. Así que como nadie sabe el nombre de Dios, se lo han puesto de diferentes formas y maneras. Pero aparte de eso, a través de los años también hemos visto, por causa de la palabra de Dios, los nombres, los títulos, los adjetivos calificativos que Dios ha tenido en cuanto a su persona se refiere. Hemos aprendido acerca del famoso El Shaddai, El Elyon, El Olam. La palabra El significa Dios. Y a todos esos nombres se los han atribuido, en este caso, a las características de Dios. Por ejemplo, donde ustedes ven ahí la palabra Shalom, le han llamado Jehová Shalom o Yahweh Shalom, que vendría siendo el Dios de paz. Tenemos también el Dios Mkadesh, lo cual significa el santificador. Y así, tantos nombres que le han puesto en base a las características y en base a los adjetivos calificativos de Dios, o títulos, o nombres. Pero en ninguna parte usted ve el nombre Abba. El nombre o el título Abba es Padre. Por eso es que cuando llamamos Abba, Padre, lo cual se le agrega el sufijo A, o en este caso el Abí, mi Padre, le llamaban a Dios también Padre en las Escrituras, pero con un concepto totalmente diferente al que usted y yo lo entendemos. En el tiempo de Jesús existía un extremado misticismo, idolatría, ocultismo y también legalismo. Y cuando Cristo Jesús habla acerca del Padre, ellos no sabían lo que estaba hablando Cristo. No podían entenderlo, porque el concepto relacional entre padre e hijo no existía para ellos. El hecho de que Cristo Jesús haya llamado a su Padre, Padre, con el pronombre mi Padre, apropiándose de que Dios era su Padre, no lo conocían ellos. Pero Cristo Jesús lo dijo en varias oportunidades. Lo que se vivía en ese tiempo, esa religiosidad que se experimentaba en el tiempo contemporáneo de Jesús, eran en cuanto a los dioses se refiere. El trasfondo religioso eran dioses romanos, habían dioses griegos, dioses egipcios, orientales, dioses babilónicos, y todos aquellos dioses eran dioses impersonales. No existía nunca la idea de que aquellos dioses pudieran ser el papá de aquellos que lo adoraban. Pero la gente veía entonces a esos dioses de esa forma totalmente lejos. Tenían el dios Dionisio, el dios del vino, el dios Edono, el dios del placer, el dios Pafos, el dios de la lujuria, el dios Narciso, dios de la vanidad, el dios Mamón, el dios de las riquezas y muchos otros dioses más. Yo no los puse todos, pero la palabra de Dios nos dice, antes digo, dice Pablo, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Cuando aquellas personas llevaban un sacrificio para sus dioses, se lo estaban sacrificando a los demonios. El hombre o la mujer que se dedica a entregar su vida al vino, al licor, al placer, a la lujuria, a la vanidad o a la riqueza, está ofreciendo sacrificio a los demonios, no a Dios. Dios nos dio una muestra de humildad, incluso de extrema pobreza, al venir a nacer en un lugar de animales. Y cuando creció dijo, ni siquiera tengo una almohada para poder poner mi cabeza. Y cuando murió tuvieron que ponerlo en una tumba prestada. Todo eso son indicaciones de una enseñanza. Todo está ahí para que aprendamos
de Él. Porque este mundo no es nuestro. Este mundo no es para que nosotros seamos acaparados, absorbidos por todos aquellos dioses que acabo de mencionar. Ni el licor, ni el placer, ni la lujuria, ni la vanidad, ni la riqueza y todo lo demás que pudiera haber puesto. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que cuando Dios mencionó el nombre de Él a Moisés, dice que se encontró en una zarza que ardía, dice la Biblia. Pero Dios le dijo a Moisés algo muy claro. Le dijo, no te acerques. ¿Cómo es posible que un padre le diga a su hijo, no te acerques? ¿Sabe por qué? Porque Dios determina que debe haber una separación cuando no hay santidad. Hay una separación entre Dios y lo inmundo, o lo imperfecto, o lo que no es santo. Por eso que la palabra del Señor dice, cuando tú traigas tu ofrenda al altar, si vienes con algo que empaña la gloria de Dios en tu vida, o con algo que no le permite a Dios trabajar en tu corazón, lo cual la palabra de Dios lo indica, lo que es, si estás enojado con un hermano, deja ahí tu ofrenda, yo no la voy a recibir, dice Dios. Ve primero y reconcíliate y después ve y entrega tu ofrenda, porque Dios no necesita la ofrenda. Dios no requiere del dólar que vas a dar. Dios quiere tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón, dice la palabra de Dios. Por eso que le dijo que David era el hombre como el corazón de Dios. Eso es lo que busca Dios. Cuando se encuentra con Moisés, ahí yo pongo que Dios se representa como un padre impersonal. Todavía había una separación que tenía que ser unida, pero ¿quién es el que une el hombre y Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el puente entre el hombre y Dios de los cielos. Esa fue la escalera que Jacob vio, dice, cuando él se puso a dormir y tuvo un sueño, y dice que vio una escalera que tocaba la tierra donde él podía subir y llegaba hasta el cielo, hasta el Padre. La representación de esa escalera que tú puedes subir es Cristo Jesús. Cristo es el que nos lleva al Padre Celestial. Sin esa escalera que es Cristo Jesús, no pudiéramos tener acceso al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Hermanos amados, Dios quería representarse como un Padre, pero todavía le dijo a Moisés, no te acerques, quita tu calzado. Pero yo hago la pregunta, ¿será que a Dios nos pregunta a nosotros y nos dice, quita tu calzado? ¿O será que a mí me pregunta y me dice, quita? No necesariamente el calzado, sino algún pecado escondido, alguna imperfección que no puedo controlar, alguna flaqueza. Y yo pregunto, ¿cuál es tu calzado? ¿Qué debes quitar frente a Dios para que se elimine esa división, esa pared divisionaria que existía cuando Jesús predicaba? Los judíos creían en Dios, le llamaban Yahweh, el yo soy, y en alguna que otra oportunidad le llaman Padre también. Pero ellos veían a Dios como un Padre creador, no como un Padre personal, no como un Padre que tiene esa relación padre e hijo, biológica si se quiere. Miren lo que dice la Biblia en Isaías 64:8. Ahora pues, dice, Jehová, tú eres nuestro Padre.
Note que en Padre también está con minúscula. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esa era la perspectiva que tenía el pueblo judío ante Dios, el Padre. El Dios creacionista, el Dios que creaba, que creó el universo, el que nos creó a nosotros. Por eso que ellos dicen, nosotros somos barro en tus manos. Esa es la forma que ellos veían a Dios, pero también veían a Dios como el Padre sustentador. Por eso Jeremías 31:9 dice, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Qué es lo que dice el versículo? Él iba a ser el que les iba a proveer de los arroyos, del agua, del alimento, de todo lo que necesitaban. Él iba a ser el proveedor. Israel veía a Jehová como aquel Dios creador del universo, creador de su cuerpo, proveedor de sus necesidades. Pero no lo veían de corazón a corazón como el padre pudiera ver a un hijo, abrazarlo y ponerlo en su regazo. También ellos veían al padre como un disciplinador. Según de Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esa es la forma que ellos veían al Padre. Y ese era el concepto que ellos tenían cuando Cristo Jesús se acerca en una de esas y les dice, mi Padre. Se quedaron, pero ¿qué está diciendo este? Lo llamó su Padre personal. Por eso que pongo ahí, en este caso, que Jesús revelaba un concepto totalmente nuevo, nunca antes conocido en la historia, porque ninguno de los dioses que mencioné se les aplicaba ese concepto de padre e hijo, familia. Un concepto plenamente revolucionario para los fariseos, inalcanzable a la mente farisaica. ¿Cuál fue? Le llamaba a Dios mi Padre, con el pronombre mi. Por eso que pongo ahí, se identifica como progenitura divina. Hermanos, imagínense usted que de repente alguien dice, yo soy hijo de Dios. Y usted dirá, bueno, yo también soy hijo. No, espérate, no es lo mismo. Yo soy el hijo. Progenitura de Dios. Es más, hijo biológico. ¿Qué pensaría usted? Bueno, en ese contexto, ellos que estaban totalmente confundidos en cuanto a lo que el Padre quería presentarse a ellos, de la forma en que quería presentarse, veían a Dios como el hacedor, como el creador, como el protector, como el ayudador, pero no con esa relación de padre e hijo. Y al escuchar de repente a Jesús, implicando por deducción que Él era el unigénito, Hijo de Dios, ¿qué habrán pensado? Por eso, hermanos, Jesús ponía de manifiesto tener la misma naturaleza de Dios. Lo mismo. Proclamaba la paternidad de Dios como su propio Padre. Y confirmaba que Jehová Dios era su Padre biológico. ¡Wow! Increíble lo que estaba pasando en ese momento con aquellos fariseos que se estaban mirando a las caras y no podían entender de que este hombre estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, tengo la misma naturaleza, Él es mi Padre biológico.
Era como que en ese momento se rasgarían sus vestiduras por la blasfemia que según ellos estarían escuchando, agarrarían piedras y lo intentarían apedrear hasta matarlo, porque se estaba haciendo igual a Dios. Esa fue la primera vez que Cristo Jesús trajo las palabras, mi Padre, y revolucionó los corazones de aquellos hombres. Pero en otra oportunidad, Cristo lo había explicado bien claramente y les había dicho a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Noten ustedes, había una diferencia de paternidad entre ellos y lo que Cristo Jesús estaba proclamando ser. Él dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Le estaba llamando hijos biológicos de Satanás el diablo. El Padre Celestial no era el Padre de ellos. ¿Puede haber un cambio en esta situación, en esta circunstancia tan dramática? ¿Puede llegar a haber alguna esperanza para los que son hijos del diablo? Porque mientras tanto, Cristo Jesús no estaba exagerando. Cristo no exageraba ni estaba mintiendo, imposible. Varón perfecto, impecable, nunca se vio en él una acción de pecado ni palabras engañosas. Lo que él le estaba diciendo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, era una verdad absoluta y divina. Aparte de lo que ellos cómo se habrán sentido, pero de que era una verdad eterna. Mi pregunta era: ¿hay una esperanza para aquellos? ¿Saben, hermanos? Dice que los judíos no lo podían soportar. Y dice que la palabra de Dios dice en Juan 5:18: por esto los judíos aún más procuraban matarle. Ya lo querían matar, ahora lo querían matar 2 veces más. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ahora ponen P con mayúscula, ¿notó? Haciéndose igual a Dios. ¡Wow! Hermanos, Cristo Jesús iba caminando cuando de repente observa a un hombre y era un enfermo. Hacía 38 años que estaba tendido en un lugar que le llamaban el pórtico de Salomón. No podía ponerse de pie porque era paralítico. Estaba en un colchón tirado, me imagino inmundo el colchón ese, por 38 años, imposibilitado de bañarse, darse higiene y definitivamente enfermo. La palabra del Señor dice que cuando Cristo Jesús caminó hacia ese hombre y lo vio, dice que tuvo compasión de él. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo tiene compasión de nosotros, no importa la condición en que nos encontremos. Llenos de pecado, inmundos, hediondos, podemos heder, pero Él tiene compasión de nosotros. Le dijo al hombre: ¿qué estás haciendo ahí? El hombre le dijo: no puedo ir al estanque porque cuando el agua se mueve, cuando viene el ángel y mueve el agua, otros que tienen pies y que tienen agilidad van, se meten en el agua, quedan sanos. Yo no puedo. ¿Sabe qué le dijo Jesús inmediatamente después de eso? Levántate. Nada más. No hizo ningún tipo de muecas, no hizo caer fuego del cielo, le dijo: levántate. ¿Quién se va a detener a la palabra de Jesús? Por eso es que cuando cantamos, con ese deseo cantamos: habló Jesús. Cuando Él habla, la tierra tiembla. Y le dijo al hombre:
levántate, tómate tu lecho, toma tu colchón y camina. El hombre no lo pensó dos veces. Se puso de pie, se dio cuenta que podía caminar. Se echó el colchón en el hombro, dice la Biblia, y comenzó a tomar rumbo. Pero ¿saben qué? Estaban mirando los fariseos. Mira, sana. Y no estaban sorprendidos porque había sanado al enfermo. Estaban sorprendidos porque lo había sanado un día de reposo. Pero Jesús lo había sanado. Por eso es que la palabra de Dios, ahí como ustedes lo pueden leer en el versículo anterior. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, aparte de eso, dice, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, y Jesús les respondió, mi Padre, ahí nuevamente dijo la palabra, mi Padre, ahí tiene que haber sido una cuchillada en el corazón de ellos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, la interpretación de este versículo es que verdaderamente Cristo les dijo, mira, mi Padre y yo trabajamos juntos. Nosotros hacemos el trabajo al mismo tiempo y trabajamos los días sábados también. Dios trabaja el día sábado, pues yo también voy a trabajar entonces el día sábado. Estaban hirviendo esa gente, porque hermanos, el día sábado era algo que tenían que ellos caminar 50 pasos aproximadamente. Y si caminaban más, ya era trabajo. Y Cristo Jesús estaba sanando y haciendo milagros. Así que verdaderamente Jesús sanaba el día sábado, decía que Dios era su propio Padre, que Dios trabajaba en el día sábado y por eso Él trabajaba también. Y nadie lo iba a detener. ¿Usted nos ha preguntado qué quería decir Jesús con eso? ¿Por qué tiene que trabajar el sábado? Pues Él trabaja todos los días en la redención del hombre. La sangre de Jesús está vigente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelve el lunes. Está vigente, está trabajando la sangre de Jesús, perdonando pecadores. Por eso la palabra del Señor dice, ven a mí todo aquel que se encuentra enfangado, todo aquel que clama a mí, no importa el día, no importa la hora, no importa la condición. Ese hombre estaba tirado ahí ese día sábado y Cristo le levantó. ¿Sabe que la historia continúa diciendo de que ese hombre fue al templo contento? Y Cristo Jesús se encuentra con él y le dice, no vayas a cometer otro pecado, porque algo peor te puede venir. Eso habla volúmenes, volúmenes. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que Dios puede librarnos, puede sanarnos, puede restaurarnos, puede bendecirnos. Pero si se vuelve a caer en el pecado, algo peor viene. Y después uno se pregunta, Señor, ¿por qué? Hermanos, la palabra de Dios es tan increíble. Cuando Dios nos habla acerca de ser padre, nos habla de una relación única y personal. Una relación única y personal que quiere contigo y que quiere conmigo. Así como la relación personal que yo tengo con Lucas, lo trato de ayudar, con mis hijas. Estoy al tanto de que si le sucede algo, con mi nieta, hay una relación interna de padre, de abuelo, de sangre. Con los hermanos, quizás un poco menos. Y con los amigos, aún menos. Y con los desconocidos, tengo que esforzarme. Pero hermanos, la relación que Dios quiere contigo es una relación personal.
única. Él quiere llamarte hija, hijo. Él quiere conocer tus problemas y dificultades. Él quiere que tú te acerques a Él y diga, papá, mírame, esto es lo que me pasa. Esto es lo que me pasa y no puedo solucionarlo. Jesús siempre se refirió a Dios como su Padre. Pero parecía que nadie entendía el significado de esa atribución. Porque fíjese lo que dice el versículo de Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí yo pongo subrayo las palabras, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Por qué no la entendían? Porque ese concepto no existía hasta ese momento. Esa relación íntima con Dios Padre. Incluso Jesús les dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, después de todo, ocurrió algo dramático en las palabras de Jesús. Porque solo después de la crucifixión, después de haber dicho Cristo Jesús, consumado es, después de haber resucitado de los muertos, Cristo Jesús se encontró con María y le dice las siguientes palabras: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Luego dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Alguien piensa qué significa eso? Solamente después de la resurrección de Cristo, la escalera, hermanos, la escalera apareció para que usted pueda subir al Padre Celestial. Se rompió el velo en ese momento. La pared, dice Pablo, se derrumbó. Hay una comunicación directa a través de Cristo Jesús. Cristo dijo, subo a mi Padre, pero espérate, también ahora es vuestro Padre. Hay una relación íntima que no existía en el concepto judío antes. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. El pronombre lo podemos utilizar. Mi Dios, nuestro Dios. Podemos adueñarnos, apropiarnos de la paternidad de Jehová, de los ejércitos, como nuestro Padre Celestial, como nuestro progenitor, si se quiere. Eso es lo que la palabra de Dios nos intenta decir en el pasaje bíblico. ¿Sabe lo que se descubre en esto? Que la redención de Jesús nos da acceso al Padre. Antes no lo había. Que la muerte de Cristo Jesús transforma nuestra naturaleza. Ya no solamente no tenemos la naturaleza humana, sino que tenemos la naturaleza divina que Dios nos da a través de la muerte con Cristo. Justamente estáis crucificados y también resucitados con Cristo en novedad de vida. Entonces, hermanos, creer en el Señor Jesucristo nos hace divinamente ser, aleluya, hijos de Dios. ¿Y usted sabe lo que se enoja el diablo con eso? Se enoja, patalea, pero no puede hacer absolutamente nada. El decreto es divino. Dios lo decretó de esa forma. Y Cristo Jesús, tiempo antes, preparando a sus discípulos para cuando Él se fuera, Él le había dicho a sus discípulos, cuando ores, oraréis de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él entonces
ratifica de que nuestra oración podemos utilizar el pronombre nuestro, porque es una realidad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí está la diferencia. Hay esperanza para aquellos si creen, sí. Pero la palabra del Señor nos dice claramente en Juan 3:18, el que no cree ya es condenado. El que no ha creído ya está condenado, no tiene que hacer nada. Quédate tranquilo. Vas a continuar siendo hijo del diablo, a no ser de que se rompa la maldición con una espada que tiene dos filos, con la palabra de Dios, que es capaz de cortar todo pecado, toda cadena, toda atadura del diablo, y hace a los hijos del diablo, los hace libres y son adoptados como hijos de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando hablamos de Cristo Jesús, acerca de la naturaleza de Dios, siempre explicamos de que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En teología se le llama eso la unión hipostática de Cristo. Cuando el hombre viene a los pies de Cristo, es regenerado, como dice Ezequiel, saca su corazón de piedra y le pone un corazón de carne, ha sido transformado, ha sido regenerado. Por eso que el versículo quisiera leerlo, el último. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Eres adoptado. Pero ¿saben qué cosa? Yo incluso me gustaría retroceder un poco más al versículo anterior donde dice Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Por eso yo subrayé la palabra, como ustedes pueden ver ahí. Todos los que creyeron fueron hechos por Dios, no por usted, ni por su mamá, ni por su papá, ni por fuerza, ni poder humano, ni de hombre. Dios le hizo a usted hijo de Dios solamente por haber creído en Jesús. Volviendo al versículo último que ya estaba leyendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre. Y está con Padre con mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, el poder tener la convicción en nuestros corazones de que Dios nos ha engendrado. Y el que es nacido de carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Quiero hablar en alta voz su nombre, que caiga rota toda adicción. Declaro libertad y esperanza. Hablo Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana.
es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi quiero hablar en alto su nombre, sobre la ansiedad y el dolor, cada cautivo por depresión, hablo Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre es sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.